La etapa de metástasis es cuando el cáncer ya se ha desarrollado en varias partes del cuerpo. ¿Ya? Prácticamente es la etapa final del cáncer. ¿No? Acá vemos acá el tumor, ¿no? Este tumor que es el cáncer de mama. Estas células tumorales del cáncer de mama están viajando a través de la sangre hacia otros tejidos. Uno puede ser que está más cerca del pulmón, ¿no? O el sistema digestivo, cáncer de colon, etc. Es la etapa metastásica del cáncer. Ya, esto ya ustedes habrán visto, pues, las etapas del ciclo celular. Son varias etapas. Y la etapa importante es la etapa M, ¿no? Es la etapa de la mitosis, división celular. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver los agentes anticancerígenos para evitar estos procesos de crecimiento acelerado, anormal o mal planeamiento de las estructuras del ADN. Estos van a dividirse en varias familias. Una de ellas va a ser los agentes alquilantes. El detalle de los agentes alquilantes, escuchen bien, son moléculas electrofílicas. ¿Qué son electrofílicos? Donan. ¿No? Aceptan. ¿Cómo? ¿Cómo es? Escuche bien. Algo de electrones. ¿Qué? Cuando aceptaban. Buscan electrones, es deficiente de electrones. ¿Ok? Entonces estas sustancias electrofílicas, ¿qué es lo que hacen? Van a actuar sobre sustancias, moléculas nucleofílicas. Por ejemplo, el ADN es nucleofílico. ¿Por qué es nucleofílico? Porque tiene un nitrógeno que tiene exceso de electrones y ese electrón busca complementarlo. ¿Okay? Dentro de esos agentes alquilantes tenemos a las mostazas nitrogenadas. Miren bien, este nitrógeno con dos pares de electrones y acá en la parte terminal el cloro. Hacia acá, este nitrógeno es un nucleofílico. El detalle, cuando este fármaco está disuelto en la sangre, que va a haber una reacción de eliminación. Este nitrógeno se va a actuar sobre este carbono y el cloro va a salir. ¿Ya? Y entonces aquí se va a formar un núcleo de aciridina. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos acá las mostazas nitrogenadas. Miren, tienen nitrógeno, cloro. Ejemplo, tenemos la mecloretamina, ¿no? Grupo metil. También hay mostazas aromáticas, cloramucilo, y otro que habrán escuchado, ¿no? La ciclofosfamida. ¿Han escuchado? ¿No han tenido familiares? Bueno, la ciclofosfamida, ¿no? Este es un profármaco. Este es un profármaco que tiene altos efectos adversos. Luego tenemos la ifosfamida. Entonces vamos a ver aquí su mecanismo. Aquí está. Entonces este nitrógeno ataca a este carbono electrofílico y sale el cloro. Se forma este complejo que es el aciridino. Este complejo aciridino, que ya está electrofílico, va a actuar sobre el ADN. Y cuando va a actuar sobre el ADN, ¿en qué posición de la molécula del ADN va a actuar? Sobre la base nitrogenada, en la posición 7. También puede actuar en la posición 6, cualquiera de los dos. Entonces, ya saben bien, los agentes alquilantes actúan, como por ejemplo la ciclofosfamida actúa sobre el ADN en la posición 8, no, actúa sobre la posición 7. Ahí donde se va a formar un complejo. ¿Qué complejo se va a formar? Ven aquí, este fármaco va a formar un entrecruzamiento con las moléculas del ADN. ¿Está bien? No se olviden de eso. Para que saquen bien eso, ¿no? Aunque están bien. Excepto la práctica. Ya, entonces este complejo, este fármaco va a actuar en la posición 7. Aquí hay un detalle. Esto se va a
Por ejemplo, vemos acá la ciclofosfamida. Esta ciclofosfamida es un profármaco. Como profármaco va a requerir que se hidroxile para que tenga efecto el fármaco metabolizado. En este caso, el fármaco metabolizado es la mostaza fosfamida. Esta fosfamida es el fármaco activo que va a actuar ¿en qué posición? Es el 7,6. ¿Okay? Va a crear un entrecruzamiento anormal de las bases nitrogenadas. Y va a tener un compuesto que también va a ser un metabolito que es también muy tóxico, que es la acroleína. Esta acroleína se acumula en el riñón, generando una cistitis. Puede generar una cistitis hemorrágica. Por tanto, este fármaco debe ser de mucho cuidado en pacientes mayores y en niños, ¿ya? Porque se genera esta sustancia tóxica. ¿Ya? De ahí hay otros agentes alquilantes que tienen azufre en su estructura, que son los busulfán, ¿no? Busulfán, que tiene azufre en los extremos. Igual el mismo proceso. El ADN, ¿cuál es la parte nucleofílica? Actúa sobre este carbono electrofílico y se va a crear un mal apareamiento y por tanto de disminución del crecimiento anormal de las células cancerosas. Ya otros agentes alquilantes tenemos los triacenos, que son la dacarbazina. Esta dacarbazina también es un profármaco que necesita activarse para que pueda actuar sobre las moléculas del ADN. Aquí se forma un metildiazonio, ¿no? Metildiazonio, y este metildiazonio va a actuar sobre la posición 7 del ADN. Ya ustedes ya saben todo lo que conlleva eso. Entonces acuérdense muy bien, la dacarbazina es un profármaco, es un agente alquilante que al ser un profármaco necesita su activación, ¿no? En lo cual va a actuar las enzimas del hígado, la CP450, y va a generar un metildiazonio. Y este metildiazonio actúa sobre la posición 7 del ADN. ¿Ok? Listo. De ahí hay otros agentes alquilantes como los complejos de platino. En este caso vamos a tener al cisplatino. ¿Qué podemos observar en su estructura, el cisplatino? Bueno, tiene un platino central, 2 cloro y 2 grupos aminos, ¿verdad? O 2 amonianos. Ya, lo mismo. A ver, ¿en qué posición está? 7. La posición 7. Va a generar aquí un complejo. Entonces, por tanto, se va a disminuir la transcripción del material genético. ¿Está bien? Entonces, hasta ahorita estamos viendo agentes alquilantes. ¿Qué son los agentes alquilantes? Son moléculas electrofílicas. ¿Okay? Y estas van a actuar en las bases nitrogenadas del ADN, ¿verdad? O la ADN.
que entiendan, en el proceso de... Para obtener la formación de tiaminas necesitamos de una enzima que se llama la timidilato sintasa. No se olviden de esto. La uracilo monofosfato se va a convertir en timidina monofosfato. Para que se convierta a esto necesitamos esta enzima, el timidilato sintasa. Entonces ustedes saben que las timinas forman parte de la formación de la estructura del ADN, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto en qué capítulo de antibióticos cuando hablamos de las bacterias, las sulfonamidas, ¿verdad? Esto es muy importante. Ya, pónganse de esto. Entonces, ¿qué hace este fármaco, el fluoracilo? Va a inhibir a esa enzima. ¿A qué enzima va a inhibir? Al timidilato sintasa. Por ende, no se va a formar las bases de timina. Ese es el resumen de sus diapositivas. Entonces, aquí el timidilato sintasa, eso es lo normal. Acá se forma el DTMP, o sea, desoxitimidina monofosfato. Y esto es importante porque van a ser bases para la estructura del ADN. Pero, ¿qué pasa cuando que este fármaco actúa sobre esas células cancerosas? Va a inhibir esa enzima. Esa enzima va a estar inhibida. Y al estar inhibida, no se va a formar las bases de timidina. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero miren acá. Acá el fluoracilo, este fluoracilo actúa aquí en posición, sería que en la posición 10. El detalle, no se olviden que este 5-fluoracilo va a inhibir esta enzima. ¿Ya? No puedo si en mi diapositiva, es otra de... ¿no? Acá dice inhibición de la timidilato sintetasa o ¿no? Por el 5-fluoracilo. También hay otros análogos de pirimidinas que son la citarabina, la citidina. El detalle con esto es que van a incorporar al ADN produciendo lecturas incorrectas y va a inhibir a la ADN polimerasa. ¿Qué es la ADN polimerasa? Es una enzima que se encarga de qué? ¿De qué? Claro, el proceso de transcripción va a hacer que el ADN lleve la información, ¿no? Entonces ahí estos análogos de pirimidinas tenemos la citarabina y la citidina. Es que no creo que vean esa parte en su estado. De entre las más importantes de 5-fluoracilo. Ya, ahora los análogos de purinas. Ya, estas purinas, ¿cuáles son las bases purínicas? Adenina, guanina, Y guanina nada más, adenina y guanina nada más. Las pirimidínicas, citosina, timina. uracilo, ¿Uracilo? Es una R. timina, son 3. Las bases purínicas son adenina y guanina. En los análogos de purinas tenemos aquí un fármaco muy importante para el tratamiento anticancerígeno que es la mercaptopurina. Mercaptopurina, que es similar a una base xántico, una base de adenina. Y tenemos la otra que es la tioguanina, que es una estructura química similar a la guanina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos fármacos? Van a inhibir el ácido inosínico. Y este ácido inosínico es muy importante para la formación de adenina y guanina.
esa estructura va a ser similar a cada uno de esas bases púricas. No se olviden, ¿no? Pirimidinas tenemos al 5-fluorouracilo. ¿Qué hace el 5-fluorouracilo? Inhibe la timidirato, sintetasa o sintasa. Por tanto, no se forman bases de timina que son importantes para la formación del ADN. Y los análogos de purina tenemos la mercaptopurina. La mercaptopurina es un análogo de pirimidina actuando en la posición no, porque dice mercaptopurina, como lógico. La mercaptopurina es un análogo de purina que va a inhibir ¿a quién? Al ácido inosílico. Son importantes para la formación de adenina y guanina. También hay otro fármaco, otro anticancerígeno, que es la fludarabina. Esta fludarabina, el detalle que va a bloquear el ADN y el ARN polimerasa. Va a hacer varias cosas, ¿no? Va a bloquear el ADN, ARN, inhibe la ribonucleótido reductasa, inhibe el ADN primasa y girasa y se incorpora la adenosa. Son varias funciones que cumple aquí este fármaco, la fludarabina. Y este fármaco de aquí, este anticancerígeno, que es la pentostatina, va a inhibir la enzima adenosina deaminasa. Son varias enzimas que ocurren en cada proceso celular. Ya, pero tengan aquí en cuenta lo que les estoy diciendo. Al menos sepan de las análogos de purina, la mercaptopurina y la tioguanina, que son bases, análogos que van a inhibir aquí en el ácido inosílico. ¿Ya? No se van a aprender todo, estoy dando las clases. A ver, otros antimetabolitos, análogos del ácido fólico, los antifolatos. A ver, eso lo hemos visto en las sulfonamidas, ¿se acuerdan? Las sulfonamidas, bueno, en la parte de trimetropina, ¿no? Bueno, acá el detalle que estos análogos de ácido fólico van a inhibir una enzima, que es el dihidrofolato reductasa. ¿Ya? Dihidrofolato reductasa. Este dihidrofolato reductasa hace de que ya no haya mayor síntesis de ácido fólico y por tanto, obviamente el ácido fólico necesitamos de DOMP y al final necesitamos de la timina. Y si no hay timina no se forma el ADN. Un ejemplo, un fármaco importante que es inhibidor de la dihidrofolato reductasa, tenemos el metotrexato. ¿Ya? Este metotrexato es similar a la estructura del ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico. Profesor, el metotrexato también se utiliza para la artritis. ¿Cómo? Para la artritis también se utiliza el metotrexato. El metotrexato. ¿Sí? ¿Para la piel? Artritis. Artritis reumatoidea. Ah, no. Tendría que averiguar. El metotrexato. Tendría que verlo. Metotrexato. Pero para la piel, ¿en qué situación de...? Artritis, enfermedad reumatoidea. Ah, puede ser, ¿no? Tendría que averiguar y darte las redes. Ya, a ver. Entonces el metotrexato que hace inhibe la dihidrofolato reductasa. Bueno, aquí el detalle de estos anticancerígenos son un montón, ¿eh? Ya, acá pasamos los antitumorales. En los antitumorales van a actuar una clase de antibióticos, que son las antraciclinas. Miren esa estructura, ¿qué les hace recordar? A las triciclinas, a las tetraciclinas. A las tetraciclinas. Las tetraciclinas que son, ¿qué inhiben? ¿Qué inhiben? 30 o 50. 50 es. 50 o 30. 50. 30 S, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No remember. Es inestable, pH ácido, básico, carbono, ¿qué carbono? Exposición. Ya bueno, ya ahora van a ver estas. Entonces esto tiene una estructura similar a las tetraciclinas. ¿Sabes? Son núcleos de oxidacelo. Aquí va a actuar la doxiciclina.
van a distorsionar la molécula del ADN. ¿Por qué distorsionan? Bueno, porque tiene centros quirales, ¿no? Que no, o sea, no es una molécula plana. Al no ser plana, con centros quirales se va a mover, ¿no? Dañan las cadenas del ADN. Y aquí también, otra cosa importante de estos fármacos, de las antraciclinas, es que va a producir radicales superóxidos. Y estos radicales superóxidos también van a dañar la estructura del ADN. Entonces estas moléculas, para terminar esta parte de las antraciclinas, actúan intercalándose en el ADN, distorsionando la estructura, y aparte de eso no se olviden que forman radicales superóxidos. ¿Okay? Otra clase de antibióticos antitumorales tenemos a las endiinas. Estas endiinas tenemos como ejemplo, que van a ser moléculas muy citotóxicas, la calichamicina. El detalle de este fármaco es que va a formar una molécula que es el 1,4 deshidrobenceno. ¿Ya? No se olviden esto, las endiinas, una clase de antibióticos antitumorales altamente citotóxicos que van a formar el 1,4 deshidrobenceno, que va a ser una molécula muy reactiva, es un radical muy reactivo. A eso se le conoce como mecanismo de Berger. Está bien. ¿Ya? Este es el radical 1,4 deshidrobenceno. Eso en las endiinas. ¿Qué dijo de eso? Ahora los antimitóticos. Dice, antimitóticos son aquellos que van a inhibir los microtúbulos. Ustedes saben bien que en la fase de división celular tenemos la formación del uso acromático, ¿se acuerdan? Para que se localicen ahí los cromosomas. ¿Se acuerdan? En la fase de división celular, ¿no? Los microtúbulos. Entonces cuando están ahí los cromosomas en la parte, Allá, sí. ¿en qué parte? Arriba, en la parte central, ¿no? La línea ecuatorial, se localizan ahí, ¿no? Sus nedoporos están dentro de unos filamentos. Sí. ¿Ya? Esos filamentos van a actuar ahí fármacos que van a inhibir esos microtúbulos. Estos microtúbulos están integrados por alfa y beta tubulina. Alfa y beta tubulina. Entonces, esa es una polimerización de dos compuestos de tubulina, alfa y beta. Acá, miren. Entonces acá vemos la formación de esos microfilamentos, ¿verdad? Entonces estos antimitóticos, ¿qué van a hacer? Inhibir esa producción. Y por tanto, y si se inhibe esa producción, los cromosomas ya no se ubican dentro de esos espacios, ¿verdad? Y por tanto no van a ocurrir la mitosis. Aquí, en esos inhibidores de microtúbulos, tenemos los alcaloides de la vinca. Es una estructura muy compleja que pueden observar, tiene benzénicos, grupos aminos, hidroxilos. Es una molécula muy compleja que tiene no planar, ¿verdad? No planar, lo cual hace que se pliegue inhibiendo a esa tubulina. Esos alcaloides de la vinca, tenemos la vincristina y la vinplastina, tienen propiedades antitumorales que se conocen ya desde hace muchos años. Otros inhibidores de los microtúbulos tenemos al taxol. Ya no sé si está acá de la...
de los microtúbulos. No se van a olvidar, polimerización. En cambio, los taxoles se van a unir a la beta tubulina, evitando su despolimerización. ¿Ya? El taxol, estas moléculas van a evitar la despolarización. Es lo mismo. Ya, eso en relación a estructura y actividad de los antimitóticos. Bueno, acá ustedes ya saben qué grupo tiene, ¿no? Grupo amida o grupo N-acilo, grupo fenólico, hidroxilo, ¿qué más ven? No, acá más que todo hablan de estructuras, grupos funcionales que presentan. Si se elimina esta parte de una estructura que forma parte de la estructura química, este acetato, su actividad va a disminuir lentamente. Ya, acá lo quiero pasar en mi diapositiva porque está súper extraño. Ya, miren. Los alcaloides de la vinca van a inhibir el proceso de polimerización. Los compuestos taxoles, los alcaloides, van a inhibir la despolimerización de la beta tubulina. ¿Okay? Entonces no se va a formar estos microtúbulos, esa vinca va a evitar que se polimerice. Una vez que ya está polimerizado, esos microtúbulos, los taxanes o los taxoles, van a evitar que se despolimerice. Cualquiera de los dos. No, acá dice, impide el ensamblaje de los microtúbulos. ¿Quiénes son ellos? Los taxanos. Acá deben estar los alcaloides de la vinca. Y acá dice, ¿no? Que no permite que se ensamblen los microtúbulos, es decir, no permite que se polimerice. Ya, chicos, entonces esto sería todo. Les voy a pasar esta diapositiva que tengo para que también lo lean. Ya lo mismo lo que les he hablado, ¿ya? Ya, agentes alquilantes. ¿Alquilante? Agentes alquilantes. ¿Cómo? La reproducción 7. Pero ejemplo de alquilantes. La ciclofosfamida, las mostatas nitrogenadas, aromáticas, alquilantes. Tenemos aquí la ciclofosfamida, la ifosfamida, ¿no? Son sustancias electrofílicas, ¿verdad? Actúan sobre la función 7 nucleofílica del ADN. De ahí tenemos los antimetabólicos. ¿Cuáles son? Análogos de purina, tripirinas y el ácido fólico. Inhibidores del análogo de ácido fólico o folato. Ejemplo de una pirimidina, análogo de pirimidina, 5-fluoracilo. De una purina, mercaptopurina. De un folato, metotrexato. Y de los antimitóticos, alcaloides de la vinca y los taxanos, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Antibióticos antitumorales. Tenemos ¿a quién? A las enguinas, ¿qué más? A las antraciclinas, ¿verdad? ¿Quién causa distorsión de la molécula del ADN? Las antraciclinas. La acroleína es un metabolito tóxico producto del metabolismo ¿de qué fármaco? De la ciclofosfamida. De citrobenceno. Acá creo que le voy a mandar preguntas ya. Ya chicos, vamos a empezar con su práctica.
instalación.